aceptado venir a sentarse aquí en este estudio, a Tania Reneán Pansi, que es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, con un tema que para mí es central, no ahora, que parece estar de moda o políticamente correcto, sino de siempre. Dos aspectos fundamentales: la violencia contra la mujer, en todos los sentidos. Yo puedo decir que todas las mujeres en México, voy a hablar de México, ¿sí?, de un modo o de otro, han sido acosadas con violencia, de cualquier tipo, pero es un acoso. Son víctimas de cualquier, o han sido víctimas de cualquier tipo de violencia. Y dos, lo que se ha disparado es el feminicidio. Esto se ha disparado y se ha extendido básicamente por la indiferencia de los mexicanos. Mataron a una mujer, sí, y cuando crece el número, paradójicamente, en lugar de crecer la preocupación, lo que crece es la indiferencia. Tania, gracias por venir. Gracias a ti, de verdad, gracias por el espacio y gracias por esta reflexión inicial, porque crece el número y a veces también crecen los prejuicios de género. También. Y muchas veces cuando estamos en algunos espacios, la pregunta es, o la respuesta es, oye, en México, entre enero y febrero, murieron 10 mujeres al día asesinadas. Y la respuesta inmediata es, sí, pero mueren muchísimos más hombres. Pero es que eso, vamos, me parece una estupidez esa respuesta. Sí, porque no es una competencia y no es un asunto de, sí, pero matan más. Sí, pero pues también roban más. Exacto, pero además a este tema hay que incluirle como varios elementos transversales. A las mujeres las matan diferente, las matan en el espacio privado, las matan por motivos distintos y las matan de formas diferenciadas a los hombres. Las mujeres en México generalmente cuando son asesinadas lo son mediante objetos punzocortantes o a golpes. Es que son, perdón que te interrumpa, Tania, son muertes más violentas. Son más violentas y además por razones distintas que muchas veces tienen que ver las razones de género y las razones patriarcales. Y por eso desde Amnistía Internacional estamos recogiendo el tema de los feminicidios, porque queremos que se ponga en la agenda de las violaciones a los derechos humanos, fundamentalmente porque el Estado está fallando en proteger y en prevenir y en investigar estas violaciones de derechos humanos y estas violencias. Sí. ¿Y qué te ha dicho el maestro Luis Raúl González Pérez? Bueno, con él tenemos un vínculo y una comunicación constante. Estamos muy en la línea de que se tiene que investigar las violaciones a los derechos humanos de las mujeres como una causa y tienen que estar en la agenda. Pero lo que no hemos logrado es que cuando una mujer es asesinada, siempre tiene que ser investigado por el Ministerio Público como un feminicidio. Es un criterio que nos dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando resolvió un caso paradigmático, que es el caso Mariana Limas. Hoy eso no ocurre. Entonces, las muertes que yo estoy diciendo son muertes con presunción de homicidio de acuerdo al INEGI. 10 en promedio entre enero y febrero del 2019. Y Amnistía Internacional, que somos un movimiento con activistas, con miembros, hemos querido lanzar una campaña dándole la vuelta a la narrativa y diciendo, las mujeres queremos estar juntas hasta la vida, para deconstruir el concepto de las mujeres juntas ni difuntas, o cuando te casas que siempre dices, bueno, estaremos juntos hasta la muerte, pero las mujeres tenemos que estar juntas siempre, hasta la vida. Hasta la vida, te iba a decir. Así es. Y la idea de este hashtag, Juntas hasta la vida, tiene un concepto que es la sororidad. Y la sororidad es el acuerdo puntual que hacemos las mujeres de entendernos y de acompañarnos en situaciones concretas para buscar un mundo más libertario y más justo. No es que las mujeres nos tengamos que querer siempre porque somos mujeres, es que nos tenemos que reconocer en las diferencias, tenemos que reconocer el poder de las otras, tenemos que reconocer a las que no nos caen tan bien, a las que no son feministas, a las que son feministas. La idea de la campaña es revertir la sensación de soledad que generalmente las víctimas sienten cuando están en una relación de violencia, especialmente en su ámbito privado. Y de vulnerabilidad. Totalmente. La violencia tiene una característica muy infortunada y es que da mucha vergüenza contarla.
Da mucha vergüenza llegar y decirte, fíjate, Joaquín, que en mi relación de pareja, con esa persona que yo elegí, que quiero, que me gusta, tengo un vínculo también de violencia. Da vergüenza contar. Lo que queremos es romper la vergüenza privada, empezar a contar estas violencias que vivimos las mujeres en México y también decirle al Estado, te tienes que hacer cargo de investigar adecuadamente y de tener políticas públicas que hasta hoy no las estamos viendo. Porque además esos casos de violencia se dan bajo el techo familiar, vamos a llamarlo así, y entre las cuatro paredes de la casa familiar y en medio del silencio. Así es. Y de la aceptación a veces. Híjole, eso me parece muy difícil. Y de la aceptación o sea, hay toda una narrativa en esta sociedad. Es una sociedad, la nuestra es una sociedad muy patriarcal y muy machista. Y el Estado no se escapa de ser patriarcal y machista. Cuando hemos escuchado, salvo el 6 de marzo, que en la mañanera fuera un tema los feminicidios, salvo el 6 de marzo, que cuando el presidente presentó el plan emergente para garantizar la integridad y la seguridad y la vida de las mujeres. Solamente en aquel momento fue tema, pero no tenemos una política pública integrada y no tenemos una política pública articulada para poner en el centro del debate y en la atención de los organismos públicos el tema de la violencia. Fíjate, yo estoy hablando con Tania Reneaum Pansi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. Me invitaron a dar una conferencia, puras mujeres. Yo fui con mucho gusto. El tema era la violencia. Y les pregunté, ¿y dónde están los hombres en esta conversación? No, pues es que es de mujeres. Digo, no, es que yo creo que aquí hay un error de base. Aquí tienen que estar sentados la mitad hombres y la mitad mujeres. Porque el problema de la violencia a las mujeres no es un asunto de mujeres, es un asunto de hombres. Es un asunto de... me encanta esto que comentas. Es que tenemos que incluir a los hombres en las conversaciones. Yo estoy convencido. Sí, y por eso gracias por el espacio, porque cuando los hombres nos hagan un retweet con el hashtag vivas juntas hasta la vida y se unan a la conversación, los periodistas, las periodistas, ya están volando los tweets. Evidentemente estamos dando un mensaje de que en este tema tenemos que tener la conversación todos. No es un tema de las mujeres, es un tema de también cómo los roles y los estereotipos de género tienen que estar cambiando tanto para hombres como para mujeres. Y la educación es fundamental también. Es fundamental y no estamos viendo programas y apuestas de largo plazo. No, ni de mediano. A veces ni del angustioso plazo. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. No estamos viendo una perspectiva más allá, una perspectiva más intergeneracional, más que el uso del sistema de justicia penal para resolver un problema profundo, un profundo problema social. Pero ahí ya es cuando explotó, cuando se consumó. Así es. Y mientras... Hay que prevenir, y hay que prevenir hablándolo, hay que prevenir poniéndolo en la agenda pública, hay que prevenir comunicándolo, y hay que pedirle al Estado que necesitamos que lo prevenga adecuadamente. Y yo diría que también hablándolo públicamente en esto que te contaba, y tener muy claro pues que si se da la violencia familiar, se da entre dos personas, siempre, el que agrede y la agredida. Sí. Puede ser alguna excepción al revés, pero estamos hablando de la violencia contra las mujeres. Y que es un tema también de educación de los hombres. Yo creo que no vamos a llegar muy lejos, Tania, no vamos a llegar muy lejos si el tema de la violencia contra las mujeres se sigue el estereotipo de que es un asunto que solo deben tratar las mujeres. Que es un asunto que solo tenemos que tratar las mujeres, tenemos que romperlo, que es un asunto privado, tenemos que romperlo y lo tenemos que poner en la agenda pública, hablarlo, y creo que tenemos también que invitar a la conversación, como tú dices, a los hombres, no solamente para que nos escuchen, sino para que reflexionen sobre cómo hay comportamientos que son formas de violencia. Es una oportunidad para reflexionar también. Incluso para que también hablen. Por supuesto, ¿no? Porque yo creo que hoy las generaciones jóvenes están demostrándonos, por ejemplo, con el Me Too, que
tienen una tolerancia mucho más reducida a hechos de violencia, lo cual es aplaudible. Están demostrando que tienen toda una red, ¿no? El Twitter, que están haciendo uso de ella, lo cual está perfecto, y están demostrando que es el momento de reflexionar de forma diferente cómo los hombres y las mujeres nos relacionamos. Pero en esto, Naciones Unidas le dijo al Estado mexicano: tienes que cambiar las formas, los roles y los estereotipos sexistas en tu país. Naciones Unidas ya le ha dicho a este país que somos profundamente patriarcales y que tenemos que tener planes educativos y planes a largo plazo para poder cambiar estas formas de relación. Como aquel dicho que había pues, en el siglo pasado, como a principios del siglo pasado, pero luego se siguió así: si no me pegas, que no me quiere. Así es, y esas son las formas de normalización. Sí. Sí. Y así. entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Esta campaña es una campaña que lanzó Amnistía Internacional hace un par de días con el hashtag Juntas hasta la Vida, y la idea es una campaña de 3 meses que va a consistir en 3 cosas. Primero, que nos ayuden a viralizar el hashtag, el manifiesto, que es un manifiesto pidiéndole al Estado acciones de prevención. La próxima semana lanzamos un video de solidaridad con las mujeres, con las familias, etcétera, y en abril lanzamos una aplicación de Facebook para que las chavas busquen entre todas sus conversaciones aquellas palabras que están vinculadas con estas violencias. Entonces, queremos redes libres de violencia en esta aplicación de Facebook, que queremos que las chavas, que son las que usan el Facebook y el Twitter, nos ayuden a hacer viral y limpien sus redes de esas comunicaciones. Estoy totalmente de acuerdo. Y también las mamás. Por supuesto. Sí, no solo las chavas, las mamás de las chavas. Las mamás de las chavas y las abuelas de las chavas. Perfecto. Y los chavos también. Muy bien, Tania, pues entonces, ¿me vas a dejar el manifiesto? Sí. Sí, lo voy a publicar ahora mismo en la página, lo voy a tuitear. El hashtag, le recuerdo, es hashtag, gato, juntas hasta la vida. Muchas gracias, Joaquín. Gracias a ti, Tania, por venir y con todo el apoyo para este gran proyecto que me parece fundamental. Muchísimas gracias. Gracias, porque es inaceptable la violencia en sí, pero contra las mujeres, peor. Así es. Sí. Y tiene que estar en la agenda. Gracias por ayudarnos a ponerlo. Vamos a ponerlo, claro. Tania Reneaum Pansi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.